Muy buenas tardes, queridos amigos de Conferencia Fusenda de los sábados. Hoy tenemos para ustedes un tema del libro de los espíritus, Derecho de Propiedad, Robo. Nuestro conferencista es Carlos Uribe. Carlos es economista, especializado en economía de la producción, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, director del programa de especialización en gerencia social, profesor del área de economía de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón Bolívar, docente de posgrado invitado de la Sergio Arboleda, y su experiencia es de 10 años en la docencia y de 18 años en las empresas públicas y privadas. Es desde hace años estudiante de la doctrina espírita y pues ya nos ha dado varias charlas en Fusenda, tanto a nivel presencial, fue la anterior charla que nos dio, y está a nivel virtual en estos momentos. Así que, Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento para la que le pedimos a nuestro hermano Enrique Benedetti, desde Bogotá, del Centro Espírita Sembradores del Camino, que nos las dirija. Adelante, Enrique, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, con mucho gusto. En esta tarde de sábado le pedimos al Maestro Jesús, al Maestro Jesús de Nazaret, un cúmulo de vibraciones y acompañamiento espiritual y solemne para que el hermano Carlos Uribe, nuestro conferencista de esta tarde, tenga un verbo fluido en su conferencia y que las enseñanzas que nos va a compartir nos sirvan para nuestra vida diaria, para nuestro quehacer cotidiano, para que nuestro espíritu se eleve mucho más y para que podamos acompañar a todos los hermanos haciendo siempre el bien, prolongando siempre la moral y ayudar y colaborar en todo lo que más se pueda. A todos los hermanos asistentes les rogamos mucha atención en el tema de esta tarde, que es muy importante y repito, para bien de todos en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestra vida cotidiana. Que así sea. Muchas gracias. Así sea, gracias, Enrique. Carlos, la palabra es tuya. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, un cordial saludo para todos. Gracias, en primer lugar, Abel, por la invitación que me honra para humildemente poder dirigir unas cortas reflexiones, pero en una intención significativa de que contribuyan a que todos tengamos, valga la redundancia, esa reflexión sobre temas que son trascendentales en la vida de las personas y en la sociedad de hoy, que por la conflictividad, por la velocidad de los tiempos, por las transformaciones aceleradas que nos ha traído la tecnología y por la alteración de valores y de principios que las sociedades del mundo han tenido, nos llevan muchas veces a olvidarnos de derechos fundamentales, de comportamientos fundamentales y de principios que son el orden y la esencia de una sociedad que marcha bien. Gracias a
Abelito por esta invitación, gracias al compañero Enrique Benedetti por su introducción. Y bueno, sin más preámbulos, pues quisiera entrar directamente en materia sobre el tema. La reflexión y la charla es una charla realmente corta. Es algo que a veces quienes estamos en las actividades de la academia, de la formación y de la educación, reflexionamos con frecuencia sobre estos medios que permiten llevar nuestra información, nuestra reflexión, nuestra opinión y pensamiento a distintas latitudes, pero que a veces tienden a sobrepasar los pronósticos de tiempo y las medidas de tiempo frente a pantallas que muchas veces saturan, cansan a las personas y agobian un poco, porque aún en la virtualidad y en la facilidad que nos ofrece, la presencialidad de todas maneras tiene unas grandes diferencias en el contacto y en la forma de interrelacionarnos que generan de pronto unas flexibilidades distintas a estos medios que a veces tienden a saturar. La idea es hacer una charla muy sencilla, muy reflexiva sobre un tema fundamental en la sociedad de hoy, el derecho de la propiedad y el robo. En primer lugar, quisiera decir que no todo cambio siempre es para bien, no toda transformación siempre es para bien. La lógica kantiana tiene la tendencia a señalar que todo cambio siempre es en procura de algo mejor. Sin embargo, a veces esas posturas no siempre son del total acervo de la certidumbre que conllevan. Hay muchas transformaciones que facilitan la vida, pero que alteran también el comportamiento de los principios naturales de las personas y de la sociedad. Por eso, el derecho de la propiedad y el robo, tal como está consignado en el libro de los espíritus y tal como lo plantea Kardec, tiene unos conceptos muy concretos, muy precisos, muy simples, pero muy significativos acerca de todos estos conceptos, de todos estos elementos que son tan importantes en la vida de las personas y en el seno de la sociedad. ¿Cuál es el primero entre todos los derechos naturales del hombre? La vida. La vida es un derecho que no tiene mayor necesidad de ser explicado, porque se explica por sí solo, porque se manifiesta por sí solo. La vida es el derecho primario de los seres humanos, es la concepción elemental del sentido de la vida, del sentido de la existencia, de la naturaleza. Y nadie tiene derecho a alterar esa condición. Nadie tiene derecho a atentar contra la vida de los semejantes. Nadie tiene derecho a ningún tipo de acto que comprometa o pueda comprometer la existencia corporal de una persona. Cuando decimos que comprometa, nos estamos refiriendo al hecho concreto, y cuando hablamos de que pueda comprometer, nos estamos refiriendo a la facilitación de un proceso que pudiera llevar o que pudiera tender a que otros de pronto propiciaran acciones que atentaran contra ese derecho a la vida. El derecho a la vida es como la palabra reza, un derecho. Y un derecho es algo que poseo, que me pertenece, algo que puedo ejecutar, algo que me corresponde, algo que la sociedad ha normativizado y ha enmarcado dentro de unos elementos fundamentales para que las personas podamos optar a esos derechos en el buen sentido, entendidos como el derecho que poseo, que llega hasta donde empieza el derecho de mi congénere, el derecho de los demás. No existe derecho a matar, existe derecho a vivir, existe derecho a existir. La sociedad contemporánea,
la sociedad de hoy de alguna manera ha alterado muchos valores y principios producto de las transformaciones mismas que la sociedad ha tenido con el correr de los tiempos. Ese derecho ha sido en muchas instancias y en muchos escenarios malinterpretado. Ese escenario ha sido alterado por muchos grupos, personas, movimientos y organizaciones de todo tipo que en sus interpretaciones de libre albedrío, entre comillas, se han atribuido muchas veces el derecho inalienable a la vida para alterarlo, para transformarlo, para quitarlo y para no permitir que ese derecho que poseemos de manera natural y que ha sido entregado por Dios a los hombres sea cercenado en el seno de la sociedad por grupos o personas que se atribuyen un derecho que no les ha sido concedido, que no les ha sido asignado y que lo toman de manera arbitraria. En el escenario de la vida contemporánea, no solamente en nuestro país, sino en este mundo globalizado en que vivimos, especialmente en algunas sociedades en donde por las características económicas y políticas en que viven esas sociedades, se es más propenso a alterar ese derecho de la propiedad y de la vida, como es el caso de la nuestra. Tenemos grupos y personas que se han atribuido derechos que no les corresponden y que no les han sido entregados. Grupos políticos, tanto de derecha como de izquierda, grupos marginales, grupos delincuenciales, grupos que profesan actividades que están por fuera de los cánones de comportamiento y de legalidad de la sociedad y que alteran ese derecho a la vida. Un derecho que es inalienable, un derecho que nadie tiene derecho a tomar más que el supremo creador, que es el que dispone el camino, la existencia, el destino que a cada uno nos corresponde vivir, las acciones que nos corresponden ejecutar, los aportes que nos corresponde realizar dentro del seno de la sociedad. Por eso el derecho a la vida es un derecho primario, fundamental, y nadie puede atentar contra su semejante. Quien atenta contra su semejante está violando el derecho esencial que nos permite considerarnos civilizados. El que quita la vida está alterando el derecho esencial que nos permite vivir en sociedad. El que quita la vida de manera arbitraria y sin derecho altera aquello que nos distingue de otros seres vivientes dentro de nuestro planeta, como es el caso de los animales, que en su incapacidad de pensar, de razonar, de proceder, simplemente actúan. Es el caso, por ejemplo, de algunas regiones del planeta donde los animales salvajes, en su necesidad de alimento, entre comillas, si se permite la palabra, asesinan a otras especies para garantizar su subsistencia. Esa condición de grupo, de ser viviente, de pertenecer a un ecosistema bajo esa condición, se ejecuta en esa incapacidad que se tiene y en esa ausencia del racionamiento, de la capacidad de entender, de comprender y de actuar. Pero en el caso de los seres humanos, que estamos en un escenario de condición de ecosistema y de miembros de un ecosistema completamente diferente, ese es un derecho inalienable por el que debemos velar no solamente como seres humanos, sino como sociedad. Vale la pena hacer una reflexión de algunas sociedades que dentro de su legislación política y jurisprudencial tienen como castigo la privación de la vida frente a la ejecución de crímenes, de violaciones de la ley
que se consideran inaceptables por la sociedad. Ese derecho, enmarcado dentro de la jurisprudencia de esas naciones, es un derecho que ha sido largamente discutido a través de la historia y a través de especialmente la historia de esas naciones desde que han constituido su marco jurídico elemental en el desarrollo a través del tiempo, y aún estando enmarcado dentro de la ley, sigue siendo objeto de debate y de discusión, porque aún no se encuentra realmente la justificación de si el castigo de privar a un ser humano de su vida frente a la violación que haya ejercido de derechos que la sociedad ha establecido es válido o no es válido, y si el castigo debería ser ese o no. Sin embargo, ese sería de pronto uno de los elementos que podríamos considerar como excepcionales en el concepto del derecho a la vida, y que nadie tendría por qué atentar contra sus semejantes. Eso podría ser, digamos, una excepción de la regla en las sociedades que tienen dentro de su marco jurídico contemplado eso como sociedad, entendiendo que es un consenso al que han llegado los mismos ciudadanos en conjunto, incluso con la condición de las autoridades no solamente políticas de un país, sino muchas veces con la jurisprudencia en unión con la parte, digamos, de la rama eclesiástica o espiritual, que de alguna manera, pues no es que avale, pero que de alguna manera entiende y acepta que como instrumento de la ley está contemplado y por eso se ejecuta. Hay un elemento inherente y que está conexo con él, que es el derecho a la vida. Y entonces nos hacemos una pregunta, y es si el derecho a la vida da al hombre el derecho de reunir medios para vivir y para descansar cuando ya no pueda trabajar. Es una reflexión bien interesante. Si el derecho a la vida contempla dentro de ese derecho el que el hombre pueda reunir los medios que le permitan descansar en aquella etapa de la vida cuando el hombre ya no puede trabajar. Y la respuesta es muy simple, claro. La vida concede ese derecho. Da el derecho a que podamos vivir con medios que nos permitan descansar en una etapa de la vida que consideramos justa después de largos procesos de vida en los que hemos trabajado, producido, para que llegado ese momento en el que de pronto nuestras fuerzas físicas han disminuido, nuestra condición de productividad ha disminuido, nuestra condición de seres humanos no nos permite ejecutar de la misma manera labores y actividades como en aquellas etapas anteriores donde se gozó de mayor energía y de mayor juventud, pues claro que es un derecho que debemos y podemos adquirir para esa etapa en la que no podemos trabajar. Pero ese es un derecho que debemos hacerlo en familia, tal como lo hacen las abejas. Es decir, en primer lugar, como condición inherente, inalterable, que no tiene ninguna discusión, en la obtención de esos medios como producto del trabajo honrado, del trabajo honesto. Cuando hablamos de trabajo honrado y de trabajo honesto, no estamos hablando de la tipología del trabajo, ni de la condición de el trabajo en el sentido de que el trabajo sea humilde o sofisticado, de que sea un trabajo operativo o un trabajo con el rigor científico,
de que sea un trabajo de grandes exigencias intelectuales y académicas o un trabajo que haga una exigencia puramente física. No, lo hacemos en la esencia de que indistintamente del tipo de trabajo que ejecutemos, en el escenario en que lo hagamos, en que lo desarrollemos y bajo las condiciones de vida que sea que tengamos, el trabajo debe ser un trabajo honrado y los medios que se generan de él deben ser medios honestos y por lo tanto medios provenientes de actividades que están enmarcadas en la honradez, en la legalidad, en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento frente a la sociedad. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el objeto de tener medios para vivir y para descansar, en aquella etapa de la vida en que ya no lo podemos hacer por las razones que mencionaba anteriormente, porque nuestras fuerzas físicas han disminuido, porque nuestra energía no es la misma, porque ya hemos trabajado durante un periodo largo de la vida con el fin de tener el derecho a disfrutar y a gozar de una etapa de tranquilidad, de una etapa sosegada en donde podamos cultivar de una manera más apacible el espíritu, la intelectualidad, en donde podamos dedicar mayores horas a la lectura, al ocio, si se quiere, entendido en el buen sentido, no justifica solamente amontonar con un criterio egoísta. Grandes sectores de la población y muchos sectores de la sociedad carecen de muchos medios, no por su propia voluntad, no por su gusto personal, no por su deseo. Son las circunstancias de vida, las dificultades mismas de la vida, las oportunidades, el trazado de la historia que les corresponde vivir, la etapa de historia que tienen asignada a vivir, si se permite el término. Y muchos sectores que son minoritarios componen una acumulación de elementos y de medios entre los que existen seres humanos y personas que tienen obsesión en la acumulación con carácter egoísta y que no les permite en su espíritu compartir con otros que están necesitados y que están urgidos de un espíritu caritativo y de una mano tendida que los acompañe y que les ayude a mitigar esas necesidades y esas carencias de vida que tienen. Por eso, amontonar sin sentido no tiene razón. Es pecaminoso si podemos darle cabida al término pecado. No me gusta mucho el término pecado, que es una creación a veces de la sociedad para enmarcar desde la óptica y la percepción de algunos seres humanos lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo. Pero coloquialmente, si utilizamos la palabra pecado, de pronto esa acumulación excesiva que no presta el uso que podría tener para otros seres humanos y para una sociedad tan necesitada, podríamos considerar que es una actividad y una acción pecaminosa, en el sentido de que estamos acumulando lo que seguramente no alcanzaremos a usar. Y esa acumulación ociosa, realizada de manera egoísta, va a privar a otros seres humanos de la posibilidad de tener medios de subsistencia y elementos para atender las necesidades más vitales que tenemos como seres humanos. Y aquí hay una contraposición importante con el punto anterior. En el caso de los animales, decíamos anteriormente que no razonan, no piensan y actúan por instinto, como el caso de los animales salvajes, cuando en su cacería asesina, lo que procuran es obtener su comida y la de su manada para subsistir. En el caso de la acumulación, más bien algunos grupos de animales hacen todo lo contrario, dan
ejemplo de previsión. Los animales que hibernan, por ejemplo, lo que hacen es compartir el producto que guardan y que amontonan simplemente para aquellas épocas en las que van a estar bajo esa condición. En muchos grupos de animales, lo que se obtiene se comparte dentro de los miembros del grupo que hace parte de una manada o que hace parte de un grupo de una especie en particular. El caso de las abejas, que es una de las especies que vemos con mayor simplicidad, pero que tiene uno de los comportamientos sociales más complejos de la humanidad y del planeta, de los ecosistemas que lo conforman, es algo de lo que deberíamos aprender mucho en el sentido de compartir, en el sentido de trabajar sobre un mismo propósito, en el sentido de proteger el grupo en su subsistencia como grupo y como especie. Nosotros en la sociedad hemos en muchas ocasiones adquirido unos hábitos y unos comportamientos, especialmente, como lo decía al principio, por algunos sectores y por algunos grupos políticos, económicos y sociales, que en aras de los modelos económicos que defienden y que pregonan, recurren a todo tipo de acciones en donde pretenden utilizar aquella famosa frase de que el fin justifica los medios, cuando no es así. Por eso, en el derecho a la vida y en el derecho que tenemos a acumular, en el buen sentido, los medios que nos permitan en esa etapa de la vida de descanso, de tranquilidad, de disfrute y de vivir bajo unas condiciones distintas a la fogosidad que nos acompañó en la vida, es válido hacerlo siempre y cuando nuestra acumulación de medios no obedezca a una acumulación obsesiva y egoísta que prive a otros de esos derechos fundamentales. Y entonces nos preguntamos si el hombre tiene derecho a defender lo que ha reunido de una manera a lo largo de su vida. El Divino Maestro nos decía, no robarás, no hurtarás. Y Jesús nos dijo también, dad al César lo que es del César, es decir, a Dios lo que le corresponde y al César lo que le corresponde. Cuando hablamos del César, estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de la ley, estamos hablando e interpretando y asociando a ese César como el Estado, como el cumplimiento de lo que nos corresponde como individuos dentro de una sociedad. Pagar impuestos, cumplir con la ley, atender las cuotas que corresponden, por ejemplo, a la prestación de los servicios básicos esenciales para el sostenimiento de la vida. Es una obligación el pagar nuestros servicios públicos, el atender nuestras obligaciones con el Estado, con nuestros departamentos, con nuestros municipios, con nuestras poblaciones, con nuestros ciudadanos. Es nuestro deber atender las deudas y compromisos de crédito que adquirimos. Y eso es un cumplimiento que lo hacemos por medio del trabajo honrado. Pero en aras de atender esas necesidades y esos requerimientos que tenemos dentro de la sociedad, no nos está permitido robar bajo ninguna consideración, bajo ninguna justificación y bajo ninguna interpretación o percepción que a veces como sociedad tendemos a hacer. Es que la empresa de servicios públicos cobra de manera desmedida y de manera deshonrosa. Entonces, de manera fraudulenta, yo voy a buscar que mi consumo de energía tenga una marca menor para que el costo que debo asumir por ese compromiso sea menor. O es que la empresa de servicios públicos me está cobrando un consumo de agua que me parece exagerado y desmedido, y si ellos me están atropellando, yo voy
a proceder de la misma manera y voy a alterar los contadores para que marquen menos. O es que me parece que en tal lugar me están cobrando unos impuestos que no corresponden, entonces yo a su vez voy a actuar de manera indebida como miembro de una sociedad porque no me parece justo lo que están haciendo, y si lo están haciendo, pues yo lo voy a devolver de alguna manera en un comportamiento que de forma individual yo tomo la decisión de autocobrarme bajo acciones que no son permitidas. Falso de toda falsedad. Parte de los elementos que están en crisis en nuestra sociedad, parte de los valores que hemos alterado con el correr de los tiempos, con las transformaciones del mundo, con la intronización de los medios de comunicación que nos permiten llevar con mayor velocidad información a todos los rincones del país, de una sociedad, de un planeta, y que nos permiten estar informados de lo bueno y de lo malo que sucede, son los que han hecho también que producto de todos esos elementos que han llegado a la sociedad para mejorar la vida, también se produzcan unas transformaciones no siempre en provecho de la sociedad y no siempre para su bienestar. Lo que el hombre reúne por medio del trabajo es una propiedad legítima, sobre todo cuando viene del trabajo honrado. Imagínense ustedes que si en aquel trabajo que no es honrado, sino que es un trabajo ilícito, como por ejemplo contrabandear, pues los ingresos y los recursos que las personas dedicadas a ese oficio del contrabando pueden obtener les permiten tener propiedades. La pregunta es, ¿esas propiedades provienen de trabajo honrado? ¿Provienen de trabajo lícito? ¿O provienen de trabajo que no es adecuado y que son dineros habidos por medios oscuros, con prácticas oscuras y además con la afectación a personas de formas y maneras que no siempre alcanzamos a percibir, a conocer o de las que no nos enteramos? Quizás pudiéramos decir, la propiedad que yo adquiero con medios y dinero que viene de un trabajo que es ilícito, me da la propiedad sobre algo y yo esa propiedad la defiendo. ¿Estaré defendiendo lo que es lícito o lo que es ilícito? Y entonces a eso me refería cuando hablamos de que en nuestra sociedad ha hecho crisis una cantidad de valores y de principios que como sociedad han dejado muchas veces la ética y la moral en segundo lugar. Ética entendida como el principio que me permite tener un comportamiento decoroso dentro de una sociedad y un comportamiento que me honra, no solamente como ser humano, como miembro de familia, como miembro de una organización y de un conglomerado, y moral en el comportamiento que dentro de esa sociedad yo ejerzo en todos los órdenes y que no es discutible. Cuando yo robo poquito o cuando robo grande, no puedo hacer distinciones de que el robo pequeño es válido y el robo grande es el que se invalida, ¿no? El robar pequeño o grande sigue siendo como acto violatorio del derecho de la sociedad un robo, y por lo tanto lo que no es obtenido honradamente no nos da el derecho a defender lo que no es producto de la honradez del trabajo honrado. Precisamente, producto de eso es que aquellos sectores de población que están dedicados a actividades que no son lícitas y que no son actividades enmarcadas dentro de la legalidad de una sociedad, lo tienen que hacer por medios violentos, tanto para obtenerlo como para defenderlo, precisamente por esa condición. Porque esa condición de no provenir de trabajo honrado hace que
en primer lugar, la obsesión por el acumular y por el tener sea una obsesión malsana. Y en segundo lugar, porque la necesidad de defender lo que viene por caminos oscuros que muchos otros quieren obtener o de lo que se quieren apropiar, incluso de aquellos que lo han obtenido ilícitamente, hace que tengan que recurrir a medios no lícitos como la violencia para defender esa propiedad que no proviene del trabajo honrado. Por eso la propiedad que es fruto del trabajo honrado, del trabajo honesto, es un derecho sagrado de las personas y de los seres humanos, como es el trabajar y como es el vivir. Quisiera aquí hacer una reflexión sobre lo que es la honestidad, la sinceridad y la honradez. Repito, la honestidad, la sinceridad y la honradez. No puede existir la una sin la otra. Son complementarias. La honestidad es complementaria a la sinceridad. Cuando usted es sincero, está siendo honesto. Y cuando usted es una persona honesta, es una persona sincera. Igualmente, cuando usted es honesto y sincero, es una persona honrada. Porque esa honestidad de la que usted está revestido y esa sinceridad de la que usted está revestido no le permitirían no ejercer la honradez. No le permitirían ejercer actos que no estuvieran enmarcados dentro de la honradez. Nosotros como sociedad tendemos a flexibilizar esos conceptos y de alguna manera hemos implementado en el seno de la sociedad la elasticidad de esos conceptos. Sería muy largo entrar en esas reflexiones y en esas discusiones, pero ¿quién de pronto no ha pretendido, por ejemplo, utilizar algún punto de apoyo para obtener algo que debería venir por medios naturales y fluir por medios naturales? ¿Quién de pronto en la sociedad no ha pensado que insinuar un soborno, por ejemplo, en una multa de tránsito para evitar una que sea aún más grande, no pudiera considerarse como lícito? Y en eso no hay distingos entre la condición de las personas. Lo hace el muy y el tan, para decirlo coloquialmente, pero son elementos válidos. ¿Es permitido y permisivo eso dentro de una sociedad? En los países de lo que llamamos sociedades desarrolladas, de sociedades más avanzadas, en donde los estadios de desarrollo de las personas son superiores. Cuando hablamos de estadios, nos referimos a la condición de las personas, al punto de evolución como seres humanos a donde han llegado. Nos permite entender que en muchas sociedades el mentir está considerado como una falta gravísima al seno de la sociedad y permanentemente le dan un gran valor a la condición de que las personas no mientan. Nosotros lo vemos a diario en películas, sobre todo que nos vienen normalmente de otras latitudes, de países desarrollados con industrias cinematográficas muy fuertes, en donde en algunas series de televisión, cuando estamos hablando de una sanción que aplican a una persona por mentir, a nosotros nos pudiera parecer un tanto exagerado y nos pudiera parecer complicado y nos pudiera parecer enredado, y es simplemente porque nosotros en el seno de nuestra sociedad, en muy buena parte, hemos permitido que se implanten conceptos de elasticidad sobre elementos y principios morales y éticos que no deberían ser negociables y que no deberíamos permitir que se flexibilizaran, sino que por el contrario conservaran la rigidez, que es lo que nos protege como sociedad y que permite que caminemos todos los días hacia ser mejores seres humanos, mejores personas y a tener una sociedad mucho más justa y más honesta. Por eso, como reflexión, quisiera dejar para la semana la palabra honrado. Y honrado, cuando estamos hablando muchas veces, tenemos la tendencia de llevarlo al terreno económico, al escenario económico, ¿no? Cuando estamos hablando
de la palabra honrado lo estamos llevando a todos los conceptos en que la palabra honrado cabe. Honrado en nuestra forma de ser, honrado en nuestra forma de actuar, honrado en nuestra forma de pensar, honrado en nuestra forma de trabajar, honrado en la forma legal de hacer las cosas, honrado en no ir más allá de lo que le corresponde al otro, honrado en no quererme atribuir derechos que no me han sido asignados, que no me han sido entregados, que no me corresponden, honrado en mi comportamiento social. Es una reflexión importante para que examinemos, ¿estoy siendo honrado al 100%, al 90%, al 80%, al 50%, al 70%? ¿Soy honrado en unas cosas y en otras no? ¿Soy honrado en el comportamiento que tengo con algunos amigos y no lo soy cuando estoy en mi casa o con mi familia, en los comportamientos que asumo? ¿Soy honrado en la forma en que me gano mi trabajo y en que actúo? Son reflexiones que permanentemente nos debemos hacer y que seguramente no nos darán como medida que sería lo ideal el 100%, pero que sí nos permiten, producto de esa reflexión, estar examinando qué cosas debemos ir mejorando en nuestra vida y qué cosas debemos ir haciendo cada vez mejor para avanzar como seres humanos y como sociedad. Por eso, la propiedad privada indica prohibido pasar. La propiedad privada indica prohibido pasar, es decir, esto es privado, usted no puede penetrar allí. Esto es privado porque no le pertenece a usted, me pertenece a mí, hablando en el buen sentido. Lo que es privado es un derecho en donde empezó el punto en donde terminó el que yo tenía. Y por eso se llama propiedad privada. Y esa propiedad es la esencia de la sociedad. Por eso, y no tengo intencionalidad en lo que voy a decir para hacer ninguna reflexión sobre asuntos políticos que no me corresponden, ni es el propósito de esta charla. En algunos modelos económicos de algunas sociedades en el mundo en donde esa propiedad está alterada, ese derecho de propiedad está alterado precisamente por eso, porque ha habido unas transformaciones en donde los sentidos de colectivización de las cosas han generado unos escenarios en donde se interpreta de manera equivocada lo que corresponde y lo que no corresponde, y no podemos olvidar, por lo tanto, que la propiedad privada de alguna manera es el espacio inherente a los seres humanos y el derecho de los seres humanos a tener los medios que nos permitan tener una vida en el buen sentido para disfrutar honradamente, honestamente, producto del trabajo y producto de ese derecho sagrado que es trabajar y vivir. Las personas tenemos deseos naturales de poseer. ¿Quién no quiere poseer? Una casa, un carro, una prenda, un bien, un elemento, tecnología, recreación. ¿Es un deseo natural? Sí, poseer es un deseo natural. Tener el deseo de poseer es natural, pero debemos cuidar que ese deseo no transgreda aquello que nos conduce solamente a pensar en el deseo de poseer bajo una condición puramente egoísta y personal, cuando nos estamos olvidando entonces de mi semejante, de mi congénere, del que está a un lado. De allí la importancia de la propiedad privada. De allí la importancia de establecer unos límites claros para que mi egoísmo de poseer no altere el derecho y la satisfacción que otros tienen que tener también en un espacio que les corresponde, en un medio que les corresponde, con unos elementos que les corresponden. Mi derecho de posesión no puede ser un derecho egoísta, porque altero el derecho que tiene el otro. No es por ello legítimo el derecho de poseer
ya que el que tiene con qué vivir no es gravoso a nadie? Esa es una gran pregunta y una gran reflexión. Repito, ¿el derecho de poseer es natural? Sí, siempre y cuando no sea solamente para una satisfacción personal desde un punto de vista egoísta. Y ese egoísmo nos hace alterar ese derecho. Y nos lleva también entonces a otra reflexión. No es, empero, el legítimo derecho de poseer ya el que tiene con qué vivir algo que no es gravoso a nadie. Esa reflexión que pudiera tratar de confundir nos lleva a decir que tenemos seres humanos que buscan insaciablemente acumular y que esa acumulación no es en provecho de nadie. A lo largo de la historia ha habido grandes casos de avaricia, de deseo desmedido de poseer, atropellando los derechos, la dignidad y la vida de otros para satisfacer simplemente pasiones. Es una violación monstruosa de muchos derechos que están consagrados en forma natural en la vida, del derecho que tienen las personas a tener una vida decorosa, una vida digna, del derecho de las personas a tener cómo subsistir, del derecho de las personas a tener techo, alimento, salud y vida digna, entendidos en el buen sentido. Por eso, aquellas personas, aquellos seres humanos que buscan el poseer de una manera que simplemente lo que trata es de saciar su satisfacción personal y su egoísmo, están por fuera del concepto de la espiritualidad y del concepto de la civilidad de los seres humanos y del respeto de la vida humana y del derecho de los demás también a tener. El que obsesivamente acumula y de manera insaciable recurre a medios muchas veces que no son santos y a medios que no son lícitos para atropellar la necesidad que otros tienen. Si nosotros vamos, por ejemplo, a aquellos pagadiarios que por medios ilícitos y de manera ilegítima, con usura, se aprovechan de la necesidad humana, de las carencias, de las necesidades básicas de otros seres humanos que están atravesando periodos muy difíciles. Estamos en presencia de personas con el deseo insaciable de acumular, cobrando dineros de manera usurera que están arrinconando a otros seres humanos a condiciones de vida más difíciles cada día de sostener, que no resuelven sus problemas, sino que los empeoran. Y allí, entonces, no hay un derecho natural. Allí no hay un derecho de poseer. Allí lo que hay es pasiones insaciables que no van en provecho de nadie. Por el contrario, el que reúne con trabajo honrado y con el propósito de ayudar a sus semejantes bienes y elementos, está practicando la ley universal del amor, de la caridad, como lo predijo Jesús, y de un trabajo que es bendecido por Dios. La dicha y la alegría está en el dar. Hay una satisfacción muy grande cuando damos, cuando ayudamos, cuando a otros seres humanos les ayudamos a resolver sus conflictos, su necesidad, su carencia, mucho más cuando lo hacemos de manera natural, de manera desinteresada. La satisfacción que produce en el corazón es enorme. La satisfacción
que produce como seres humanos es enorme. De allí que las personas que tienen ese don natural y ese don divino de ayudar, mucho más que otros, porque no a todos nos llega en los mismos niveles el ayudar. Hay, personas que son mucho más dadas a tender la mano, que lo hacen con mayor facilidad, de manera más espontánea, de manera más libre, que tienen eso impregnado, si lo pudiéramos decir, en su ADN. Y esas son unas personas que cada vez lo hacen más por esa satisfacción natural que les produce con su trabajo, con su esfuerzo y con los resultados de su trabajo. Ayudan a sus semejantes y obtienen esa satisfacción espiritual que hace que se retroalimente esa actitud de ayuda y ese comportamiento que permite cada vez más ensanchar el corazón y el espíritu en la ley del amor y de la caridad, que son acciones grandemente bendecidas por Dios, grandemente premiadas por Dios y que traen un cúmulo de bendiciones enormes para la vida y para otros seres humanos. El valor de la solidaridad no tiene precio. El valor de ayudar a otros no tiene precio. El no acumular obsesivamente y el sí acumular para ayudar son dos cosas diferentes. La una como obsesión, pero la otra como satisfacción. Finalmente, ¿cuál es el carácter de la propiedad legítima? Entonces, según Kardec, solo es legítima la propiedad con la que no hemos dañado a otros. Solo es lícita la propiedad que no perjudicó a otros. La propiedad que no prohibió la ley del amor y justicia que debe imperar en los actos de los seres humanos y del hombre. Recordemos que lo que hagamos a otros es lo mismo que quisiéramos para nosotros y que no debemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Por eso hay que condenar todo medio de adquirir y de poseer que vaya en contra de la ley. Por ejemplo, para decirlo de una manera muy simple, coloquial, de una manera que la podemos comprender fácilmente, cuando a mí me ofrecen en la calle o en un almacén de celulares o en San Andresito o en algún lugar donde venden tecnología, una ganga de un celular que usualmente sé que es muy costoso y me lo están ofreciendo a unos precios que realmente no son acordes con la realidad que realmente conlleva un aparato de ciertas características. Muy seguramente son elementos que provienen de actividades ilegítimas, de actos violatorios de la ley, como un robo, por ejemplo. Y detrás de poseer un artículo de estos puede haber un sinnúmero de cosas que desconocemos. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, puede haber sangre. Por ejemplo, una persona a la que le robaron su celular producto de un robo y en ese robo a esa persona la hirieron o quizás algo más grave, le quitaron la vida. Es un elemento que cuando vaya a ser vendido y adquirido por una persona, esa persona está adquiriendo un elemento que viene con dolor, con sufrimiento, que fue producto del derramamiento de sangre, de hacerle daño a una persona o de quitarle la vida a una persona. Y si una persona, a ciencia cierta de que son elementos que provienen de manera ilícita, los adquiere, está adquiriendo también todo el peso del universo y de la ley espiritual que conlleva el adquirir de manera indebida propiedades que no son legítimas y que no son lícitas porque no provienen de actos lícitos. Por eso debemos condenar todo medio de adquirir cosas que van contra la ley. Nosotros somos un país que tenemos unos niveles de violencia producto de muchas cosas. Una de las principales, por ejemplo, la tenencia de la tierra, generadora de uno de los mayores conflictos de la historia en país alguno, que nos ha tenido enmarcados en 60, 70 y más años de violencia.
tenemos violencia desde la época de la Guerra de los 1000 días. Y si examinamos históricamente esos procesos, todos fueron producto de poseer, y de poseer normalmente ¿qué? La tierra. Y hoy, después de tantos años de violencia y de una paz entre comillas que no llega, seguimos viendo la misma violencia por la misma tierra, por aquellos sectores que de pronto en el afán de poseer de manera ilegítima tierra recurren a acciones que violentan no solamente ese derecho de otros a poseer un terruño, un lugar, un techo, sino que están generando procesos de violencia que hacen que las propiedades que posean no sean propiedades lícitas, legítimas y que son contrarias a la ley. Por eso el carácter de la propiedad legítima hay que defenderlo, pero lo que no es legítimo es algo que debemos rechazar contundentemente como personas, como seres humanos y como sociedad, sin ningún tipo de distingo y sin ningún tipo de negociación. La ley no es negociable, la legalidad no es negociable, la legitimidad no es negociable, la ética y la moral no son negociables, el derecho bien habido no es negociable, la honradez, la sinceridad no son negociables. Por eso, es un derecho y un deber que como miembros de una sociedad tenemos el de defender permanentemente esos principios que nos diferencian de los animales y que también son los que nos van a mantener dentro de un marco de legalidad, distinguiéndonos de no ser una sociedad de bárbaros. Quiero finalizar con el concepto de si es indefinido el derecho de propiedad. Cuando estamos hablando de si es indefinido, tenemos que ser claros. No hay duda de que en todo lo que es legítimamente adquirido es una propiedad legal y, según hemos dicho, aunque haya algunas imperfecciones en la legislación que ha sido creada por los hombres, a veces a través de unos derechos convencionales que reprueba la justicia natural, tenemos que establecer esa diferenciación. Me explico. No hay duda de que muchas cosas se adquieren legalmente, aún enmarcadas dentro de una ley que dentro de esa legalidad contradictoriamente pudiera estar violando o reprobando algunos derechos que la justicia natural tiene enmarcados para todos los hombres en la humanidad. Por ejemplo, me explico, el hecho de recursos humanos, el hecho de nosotros utilizar recursos humanos de una manera ilícita que pudiera rayar con la esclavitud, aunque la ley enmarque el uso de cierto tipo de prácticas laborales, no hace legítimo un derecho que por justicia laboral y natural no debería darse, como por ejemplo abusar del trabajo legítimo de las personas, como por ejemplo utilizar personas de manera indebida para pagar de manera indebida una contraprestación por un trabajo que tiene casi carácter de esclavismo, como lo que sucede, por ejemplo, en muchos países donde se adelanta el proceso de maquilación, es decir, aquellas factorías donde se ensamblan artículos y productos con una marca determinada para luego llevarlo a otros mercados donde serán vendidos con precios exorbitantes, pero que son productos que fueron obtenidos y ensamblados con condiciones paupérrimas de trabajo, con salarios de miseria o violatorios de los derechos
de esas personas en esos países donde se desarrolla esa práctica. Eso es una imperfección que reprueba la justicia natural, y esa justicia natural que nos dice que el trabajo de esas personas debería ser un trabajo pagado legítimamente, con unas condiciones en donde haya dignidad en ese trabajo, en donde haya seguridad en ese trabajo, en donde haya horarios decorosos que les permitan a las personas, después de jornadas normales de trabajo, tener espacios de trabajo de descanso, en donde la contraprestación pueda ser una contraprestación legítima y legal. Es allí en donde hay una imperfección en la legislación de los hombres. Igual podríamos hablar, por ejemplo, del uso de los recursos naturales. Aun cuando la ley establezca el uso de ciertos recursos naturales como el agua, en algunos escenarios ese derecho convencional está reprobando el derecho que otros pudieran tener, por ejemplo, al uso de ciertas fuentes hídricas, en donde de pronto pudiéramos estar violando una justicia natural, aunque esas acciones, repito, pudieran estar enmarcadas dentro de la ley. Por eso muchos escenarios tienen que tener una reforma en sus leyes en la medida en que avance el tiempo, en que el progreso y el crecimiento avancen a otros escenarios para que estén enmarcados dentro de la justicia. Porque lo que hoy nos puede parecer perfecto, en un periodo siguiente puede resultar bárbaro. Hoy podemos pensar que pagarle a las personas que hacen maquila en factorías, con largas jornadas de trabajo, en sitios inhumanos, encerrados, donde no hay seguridad, donde no hay condiciones, donde no están bien alimentadas, puede parecer ante los ojos de la ley, en un lugar determinado del círculo terrestre, del globo, del planeta, puede parecer legal, pero quizás en un periodo posterior, en donde la sociedad se perfeccione, avance y mejore, pensar en esas prácticas puede resultar una barbaridad y puede resultar inaceptable. Y puede pensarse que es absolutamente imposible que seres humanos hayan podido subsistir bajo esas condiciones. Igual lo pudiéramos llevar a muchos escenarios en donde eso pudiera tener esa condición de que la justicia natural nos diría algo que de pronto la legislación que los hombres han establecido nos dice cosas diferentes. Por eso, finalmente, el derecho tiene dos conceptos, un derecho natural y un derecho positivo. El derecho natural es el que está establecido por Dios para los hombres en la tierra como seres humanos, que la misma naturaleza nos da. Y el derecho positivo es aquel que el hombre ha regulado dentro del escenario de la sociedad para darle un ordenamiento y un funcionamiento, aunque no siempre ese ordenamiento y ese funcionamiento sean correctos. Por eso es algo que debemos entender muy bien y con lo que debemos tener especial cuidado. Con esto cierro esta intervención, agradeciéndoles a todos su participación y su escucha. Gracias, Carlos. Si quieres, deja de compartir la pantalla para mirarnos las caras, los rostros. Muchas gracias. Te quería, pues una frase que tú lanzaste al inicio, te quería, pues, como que completar. Tú dijiste, todo cambio no siempre es para mejorar, ¿sí? Pero yo te la completo. Pero si quieres mejorar, necesitas hacer un cambio. Claro, por supuesto. Entonces, no todo cambio es para mejor, pero si quieres ser mejor, necesitas cambiar. No puedes hacer, si quieres ser mejor, no puedes hacer las mismas cosas. Tienes que hacer cosas diferentes. Cosas diferentes. Hay algo que es muy de actualidad y que podríamos utilizar, que parece casi que una muletilla. Fíjate, por ejemplo, la tecnología que nos trajo
una comunicación a través de los celulares que hoy facilitan cantidad de procesos, comunicaciones veloces, comunicaciones inteligentes, información útil, datos, cifras, toma de decisiones a velocidad. Sin embargo, ¿qué nos trajo? Distanciamiento, marginalidad en muchos casos, seres humanos distantes, seres humanos que no se comunican, las personas en distintos escenarios concentrados en una pequeña cajita, dejando el contacto como seres humanos que nos está impidiendo entonces ese relacionamiento social y que nos está volviendo impersonales a una velocidad enorme que hace unos años parecía un imposible. Son cambios que vienen para bien en unos aspectos, pero que generan retrocesos en otros. Igual pudiéramos mencionar una gran cantidad de cosas. Los alimentos, por ejemplo. La vida moderna hoy nos trae la necesidad y la velocidad de los trabajos que generan que las personas no dispongan de mucho tiempo y todo lo quieran rápido o todo lo deban hacer rápido. Y tenemos gran cantidad y gran variedad de alimentos que hoy son enlatados, que facilitan en la velocidad el que las personas puedan seguir funcionando, pero que afectan la salud por los contenidos de preservativos que tienen, por los elementos inherentes con que han sido procesados para poderlos conservar durante largos periodos de tiempo. Entonces, algunas cosas mejoran para bien, pero no siempre esos cambios al 100% tienen involucrado el que todo sea bueno, sino que muchas cosas van a costa de otras cosas que generan afectaciones. Es precisamente en lo que debemos tener un especial cuidado cuando estamos mirando que cada cosa que cambia sea para bien y que cada cambio que nosotros tengamos sea para bien, para mejorar, para avanzar y para progresar. Muchas gracias. Está Nelly con el video abierto. No sé, Nelly, ¿querías decir algo? Nelly Ursola de Uruguay. Buenas noches, Abel. Buenas noches. No, es solamente agradecerle a Carlos la tan clara exposición que hizo con conceptos tan profundos, nada más. Muy bien. Acá también hace un comentario tu compatriota Rodolfo Ferreira. Gracias, muy completa exposición. Todos hemos sido tentados, lo que tú decías, que a veces hemos sido tentados a adquirir muchas cosas ilegítimas, a no dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Deberemos entender y cambiar con esfuerzo. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho esta clara exposición con muy buenos ejemplos. Así que te pedimos entonces para finalizar que nos cierres con una oración. Muchas gracias, Abelito. Bueno, Padre amado,